Buenas tardes amigos, mi nombre es Miguel Estela. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Luis Sáenz Ábalos, es profesor de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Academia de la Magistratura, secretario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, para abordar el tema de el estado de emergencia, decreto de urgencia, etcétera, temas netamente académicos con el doctor. Doctor, es un privilegio tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por estar en esta oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Agradezco la invitación en principio porque tiene pues una clara connotación académica y para mí es honroso siempre colaborar en todos aquellos espacios que generen discusiones de este tipo, ¿no? Y por otra parte, porque evidentemente trae a colación un tema de actual, ¿no es cierto?, bastante actual y que creo que a todos nos interesa y en el que de alguna manera todos nos sentimos involucrados. No, doctor, muchas gracias a usted por participar en este espacio. Un poco para abrir la entrevista, me gustaría preguntarle algo que parecería ser obvio, pero que no lo es. Detrás del tema hay algo mucho más por acotar, y es el estado de emergencia. Si este estado de emergencia que se ha declarado, cumple con los parámetros constitucionales, y si el concepto de estado de emergencia entra dentro de un concepto incluso más general, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es de que para poder analizar la naturaleza de la hipótesis en la que nos encontramos y que se ha venido a denominar como estado de emergencia sanitaria, requerimos necesariamente ubicar dicha figura dentro de un contexto mucho más amplio, que es el de los estados de excepción. Y aceptar en principio que los estados de excepción no son figuras pues anómalas, ni mucho menos inconstitucionales como en ciertos ámbitos extrajurídicos algunos lo dicen. No, los estados de excepción están perfectamente contemplados prácticamente por todas las constituciones del mundo, e inclusive a ellos se refieren hasta los propios instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, es decir, aceptan la plena legitimidad de los mismos. Bien es cierto que sujeto a ciertos estándares sobre los que en todo caso más adelante podríamos conversar, pero la idea es de que son figuras de naturaleza excepcional, transitorias por lo demás, y que justamente se adoptan en aquellas situaciones o hipótesis en las que el Estado se ve afectado por determinadas incidencias, ¿no? Raras, extrañas, anómalas. El ordenamiento jurídico, como todos lo sabemos perfectamente, se construye sobre la base de una hipótesis de normalidad, pero el ordenamiento jurídico no puede prever todas las situaciones, y cuando estas acontecen y de alguna manera golpean la vida, ¿no?, o el estado de normalidad, la vida social en común, evidentemente se requiere tomar medidas de naturaleza urgente, y frente a ello se legitima pues la posibilidad de regular, ¿no?, a nivel constitucional los llamados estados de excepción, ¿no? Algunos inclusive suelen decir que frente a situaciones graves se exigen medidas extremas, y ello evidentemente no pierde virtualidad, porque eso es lo que precisamente explica la naturaleza de los denominados estados de excepción. En el caso peruano, tenemos en particular regulados dos estados de excepción a través del artículo 137 de la Constitución, si la memoria no me falla. Por un lado tenemos el estado de emergencia y por el otro lado tenemos el estado de sitio. El estado de emergencia normalmente es una figura que se decreta cuando se producen perturbaciones o alteraciones al denominado orden interno, cuando se producen, por ejemplo, catástrofes, situaciones anómalas, o cuando se producen graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Allí se decreta el estado de emergencia. Y dentro de dicho contexto, nuestra Constitución establece la posibilidad de restringir o de limitar, ojo, no suspender, a pesar de que la Constitución lo dice de alguna manera, determinados derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos? En particular cuatro, ¿no? Las garantías relativas a la libertad y seguridad personales, es decir, aquella famosa regla según la cual nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, y que en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición de la autoridad competente en un periodo de 48 horas, ¿no?, más el término de la instancia. Ese es uno de los derechos que puede verse restringido. Otro de los derechos que está contemplado como hipotéticamente restringible es, por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio. También hay que agregar, por supuesto, a la libertad de reunión y, por supuesto, a la libertad de tránsito.
Esas son las 4 libertades que normalmente suelen ser afectadas durante la secuela de un estado de emergencia. Por diferencia de ello, en el denominado estado de sitio, ¿no? La causalidad está asociada normalmente a la posibilidad de invasiones, de guerras, tanto externas como internas, o a las amenazas respecto de este tipo de hipótesis. Y en ese caso la situación es todavía mucho más delicada, porque de acuerdo con la Constitución, el decreto que normalmente declara el estado de sitio ya no va a decirnos textualmente o de modo taxativo cuál es el números clausus de derechos que son afectados. Más bien lo que se va a decir es lo contrario, lo que se va a decir es qué derechos quedan en vigor, lo cual evidentemente demuestra palpablemente que las hipótesis en estados de sitio son todavía mucho más gravosas, mucho más delicadas, y por consiguiente, y como lo vamos a ver seguramente más adelante, exigen mayores niveles de control o de fiscalización. Correcto, Tracy. ¿Me puede escuchar? En todo caso, son 4 los derechos que han quedado suspendidos en este estado de emergencia que usted ha señalado. ¿Pudo haber más derechos suspendidos? ¿Sería de suspensión? Bueno, a ver, lo primero que debería volver a enfatizar es de que no se suspenden los derechos, se Ah, ok, restringen. ok. Restringir, ¿qué significa? Limitar al derecho, ¿correcto? Dar la posibilidad, no de que el derecho desaparezca, sino de que el derecho se puede ejercer, pero dentro de márgenes mucho más pequeños a los normales. Suspender es otra cosa, suspender es de que el derecho supone considerar de que el derecho ya no es eficaz. A Claro, pesar de que la Constitución hable de restringir o de suspender, la tesis verdadera no es de que se suspenden los derechos, ¿ah? claro. Sino de que se restringen. Eso es lo correcto, además, y va de la mano con algo que más adelante dice la Constitución, de que debe haber un control que se ejercita justamente durante la secuela del estado de emergencia. Efectivamente, son 4 las libertades que se pueden afectar. Claro, eso plantea una discusión acerca de lo que actualmente ocurre. Justamente por eso yo decía de que había que ubicar primero, ¿no es cierto?, la hipótesis en la que actualmente nos encontramos dentro de un marco mucho más general. Y sobre ese supuesto decir lo siguiente, nosotros estamos ahorita en un estado de emergencia sanitaria, así se ha venido en denominar, ¿no?, por parte de quienes lo han comentado, y en el decreto supremo que lo ha declarado, ¿no? Que me parece que es el decreto supremo 044-2020 PCM, correcto, se ha establecido que conjuntamente con esas 4 libertades de las que ya hemos hablado, se ven también o pueden verse afectadas, o de hecho son afectadas, otro grupo adicional de libertades. Entonces eso plantea una discusión, y la discusión no es baladí, no es intrascendente. ¿Por qué? Porque si tenemos un escenario en el que el estado de emergencia solamente posibilita 4 libertades suspendibles, y la posibilidad de un estado de sitio admite, sí, muchos más derechos, entonces la gran pregunta es qué cosa sucede con lo que actualmente estamos vivificando. Bueno, yo no quisiera ser excesivamente formalista porque hay explicaciones para todo. Hasta donde yo he escuchado en la actualidad hay 2 posiciones. Hay una posición que, por ejemplo, sostienen algunos y que dicen, la causalidad que ha justificado el actual estado de emergencia sanitaria se basa en las graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Evidentemente no es regular lo que estamos viviendo y eso justificaría efectivamente de que se adopte este tipo de medida excepcional. Pero cuando uno empieza a revisar detenidamente todos los derechos que se están afectando, se encuentra de pronto con que ya no solamente es la libertad y seguridad personal, ya no solamente la inviolabilidad de domicilio, ya no solamente la libertad de reunión, ya no solamente la libertad de tránsito, sino que de repente nos encontramos, y de hecho nos lo podemos identificar con que se ha visto afectada, o viene siendo afectada la libertad de comercio, el derecho a la educación, qué sé yo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la sepultura, por ejemplo, ¿no? El propio libre desenvolvimiento de la personalidad. Entonces, eso ha originado que otro grupo de analistas digan lo siguiente, ¿no? Y yo me ascribo un poquito más a esa corriente, de que estaríamos en un nivel intermedio entre un estado de emergencia, vamos a decirlo así, convencional, y un estado de sitio, ¿correcto? Porque en la práctica se han afectado más derechos fundamentales. Claro, aquí algunos podrían levantar la mano y decir, pero eso sería inconstitucional. Cuidado, piano, piano, como yo siempre suelo decir a mis alumnos. Si nosotros leemos con cuidado
al decreto legislativo, al decreto supremo 044-2020, vamos a percatarnos que cuando se desarrolla su parte considerativa, el Estado no solamente se basa, ¿no?, en el artículo 137 de la Constitución que regula los estados de excepción, sino que también invoca la Ley General de Salud. Y cuidado, la Ley General de Salud es aquello a lo que algunos constitucionalistas denominan norma integrante del bloque de constitucionalidad. Y por lo tanto, si es una norma integrante del bloque de constitucionalidad, habida cuenta que desarrolla el tema del derecho a la salud, entonces podría estar utilizándose la Constitución en relación directa con la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud sí admite otras hipótesis restrictivas y basta con leer dicha norma para percatarse de ello. Entonces, algunos dicen, bien es cierto que estamos en un estado de emergencia decretado por graves circunstancias que afectan la vida de la República, pero no deja de ser menos cierto de que no solamente se está utilizando como herramienta normativa estrictamente el artículo 137, sino que también se están utilizando las hipótesis restrictivas previstas en la Ley General de Salud. Y la lógica indicaría que se está, ¿no es cierto?, justificando este tipo de medida, no solamente en base a lo que la Constitución representa como norma fundamental, sino a lo que representa esta Ley General de Salud como norma integrante del bloque de constitucionalidad. Vamos, si así vemos las cosas, entonces la hipótesis podría ser manejada o interpretada desde otra perspectiva. Ahora, hay algunos autores, he escuchado por ejemplo a mi gran maestro Domingo García Belaunde, decir de que tal vez lo conveniente hubiera sido de pronto regular de mejor manera la Constitución. Yo creo que esa es una recomendación atendible. ¿Por qué? Porque hay otros modelos jurídicos donde la posibilidad de una emergencia por razones sanitarias sí está contemplada. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el modelo español. En España, por ejemplo, la Constitución habla de 3 tipos, ¿no? Habla del estado de alarma, ¿no?, que incluye, por supuesto, las razones sanitarias, habla del estado de excepción, que es equivalente a nuestro estado de emergencia, y habla del estado de sitio. Y no solamente eso es lo que establece la Constitución, sino que dicha norma tiene una ley de desarrollo que permite justamente, ¿no?, verificar cuáles son los alcances y los límites, ¿no?, de la autoridad cuando este tipo de medidas se decretan. Entonces, creo que lo aconsejable sería que a futuro, no ahora porque las cosas ya las tenemos encima, ya se nos vino la ola encima, es de pronto ir pensando en la posibilidad de darle a la Constitución una dinámica distinta a la que actualmente tiene. Porque si a mí me preguntaran estrictamente si nuestra Constitución fue totalmente previsora respecto de lo que ahora vivimos, la respuesta sería pues un poco dura de reconocer, pero a fin de cuentas cierta. La Constitución lamentablemente no ha previsto una razón, por lo menos de modo expreso, unas razones sanitarias como justificativo de un estado de emergencia. Entonces se ha tenido que construir esta figurita sobre la base de lo que dice el 137 de la Constitución, con lo que dicen, no es cierto, las previsiones de la Ley General de Salud. Y sobre ese supuesto es que el Estado viene actuando. Y creo yo, además, algo adicional, que cualquiera que hubiera estado en el gobierno hubiera hecho algo muy parecido. No creo, francamente, que alguien se hubiera atrevido a decir, ah, caramba, como no tengo las herramientas jurídicas, me quedo cruzado de brazos. No, algo había que hacer porque No la había situación es honestamente grave. no había quizás otro instrumento tampoco No lo había, en para honor a la utilizar la verdad. cuarentena. Ahora, lo que dice también, doctor, el profesor en viajes de generaciones, el doctor Domingo García Belaúnde, ¿Mm? es que el constituyente de 1978, y por lo tanto el constituyente de 1992, tuvo a la mano, tuvo a la vista, digamos, la causal del estado de emergencia por cuestiones sanitarias, ya porque incluso vino el rey de España de esa época, el rey Carlos I, a mostrar el proyecto de constitución de 1978, solo que no se le dio la importancia debida en ese momento. El doctor Domingo García Belaúnde señala, como usted bien ha acotado, que claro, no es un supuesto habilitante taxativo en la Constitución y ello podría poner en algún riesgo, digamos, la taxatividad con la que debe manejarse la regulación de los derechos fundamentales, sobre todo si no está en la Constitución. Pero existe otra posición que, por ejemplo, indica el doctor César Delgado Guembes, que dice que el concepto de grave amenaza sería suficiente para poder subsumir justamente el tema de la estado de emergencia por cuestiones sanitarias dentro de este supuesto, dentro del artículo 137 de la Constitución. Ahora la pregunta es,
Al ser el concepto de grave amenaza un concepto, digamos, indeterminado, abre el margen de la discrecionalidad para la autoridad política de una manera muy grande, ¿no? Bueno, a ver, bueno, para empezar, contrastar las ideas de dos grandes juristas como son Domingo García Belaúnde y o César Delgado Gembes, evidentemente, pues siempre no exige merituar cada una de ambas posiciones, que son desde todo punto de vista destacables. Yo primero quisiera hacer referencia a lo que comentaste. Efectivamente, el constituyente de 1978-79 como el que también elaboró la Constitución de 1993, bien tuvo a la mano, ¿no es cierto?, lo previsto por la Constitución española en 1978. Pero ¿qué ocurre? Que en 1979 se optó de pronto, y esto podría tener una explicación de tipo político, ¿no?, por regular un eventual estado de alarma, ¿no?, y particularmente por razones sanitarias, de pronto porque era una época en la que salíamos de un largo periodo dictatorial. Entonces teníamos una bandera muy garantista, muy pro derechos, y decíamos, no, no le demos al Estado tantas facultades para que de alguna manera limite o restringe derechos, así que mejor seamos lo más taxativo posibles. Agarremos y regulemos el estado de excepción, pero de una manera muy discreta, y por lo tanto aprobemos solamente la posibilidad de un estado de emergencia y de un estado de sitio. Y en eso quedamos, y esa misma fórmula se reprodujo en 1993. Para ser consecuentes con la verdad, yo creo de que cuando se trata de situaciones en las que se va a afectar los derechos fundamentales, el principio de taxatividad es clarísimo, es prácticamente como un anillo al dedo, es algo que, a lo que no podríamos renunciar, porque justamente estamos hablando de limitar, ¿no?, de restringir los atributos fundamentales de la persona. Pienso de que si de lo que se trata es de abordar adecuadamente, ¿no?, un modelo, ¿no?, de situaciones excepcionales, tal vez lo más conveniente, reiteraré nuevamente, a futuro es modificar la Constitución. Actualmente, como está, hay que reconocerlo, no es la Constitución todo lo clara que debiera haberlo sido. Esta situación por la que atravesamos y a escala mundial, que es la grave pandemia del COVID-19, nos ha venido como un gigantesco tsunami, nos ha agarrado a todos prácticamente desprovistos de todo tipo de previsión. Y evidentemente en ese escenario el derecho no ha estado exento. Evidentemente nuestra Constitución no se puso, o por lo menos no le dio la importancia debida a lo que podía representar, ¿no es cierto?, para bien o para mal, una situación de excepcionalidad por razones sanitarias. Por eso yo creo que independientemente de las medidas que actualmente se han tomado, creo que a futuro deberíamos pensar básicamente en reformar la Constitución de una manera mucho más actualizada, ¿no? Y en segundo lugar, hacer algo que me parece clave, no solamente regularlo a nivel constitucional, sino desarrollarlo a través de una ley, ¿no es cierto?, marco, que permite establecer, ¿no es cierto?, los alcances y los límites de dicha institución, ¿no es cierto?, regulando con precisión las atribuciones de la autoridad, que en este caso se acrecientan, y al mismo tiempo estableciendo mecanismos de garantía adecuados para que no se infrinja más allá de lo debido los derechos fundamentales. Yo creo que eso es clave y creo yo que es recomendable. Y ahorita las cosas se nos vinieron como se han venido, y hay que aceptar que es nuestra realidad y es lo que actualmente estamos experimentando. Doctor, una vez establecidos los presupuestos para que crean las condiciones para emitir el decreto que declara en emergencia o el régimen de emergencia por cuestiones sanitarias en este caso, vemos a las consecuencias. Una de las consecuencias de un estado de emergencia tan excepcional como este, además, implica que también el presidente emita decretos de urgencia que son una capacidad extraordinaria que tiene legislativa, que tiene el presidente de la República para regular situaciones puntuales. Ya el doctor César Landa, en un trabajo muy interesante, cuando estudia los decretos de urgencia, tanto de la Constitución del 79 como el 93, señala que los presidentes de por sí, desde la creación de la institución para emitir los decretos de urgencia, indica que existe un patrón de comportamiento del Poder Ejecutivo de emitir incluso hasta más decretos de urgencia que leyes produce el Congreso. Digamos, estos decretos de urgencia en esta situación, incluso a posteriori de la disolución del Congreso, el número se ha incrementado. Es necesario efectuar un control
político y un control jurídico de estos decretos de urgencia? ¿O ahora me refiero, o es mejor dejarlos para después, una vez pasada la situación? Bueno, a ver, César Land es otro titán del derecho. Evidentemente su opinión es muy autorizada en estos temas. Él es un profundo conocedor de esta temática, ¿no? Y habría también que merituar adecuadamente la postura que él nos describe y que está muy asociada a lo que en la realidad ha sucedido, ¿no? Bueno, más que hablar yo diría de que es una suerte de comportamiento sistemático de parte del Poder Ejecutivo. Cuando hablo del Poder Ejecutivo hablo en abstracto, ¿no? En cualquier época, ¿no? Yo diría de que es una tendencia moderna de los estados, ¿no? Ya no solamente los parlamentos legislan, sino que también legisla el Poder Ejecutivo. En el caso peruano en particular, la función legiferante del Poder Ejecutivo viene representada a través de tres manifestaciones principales, ¿no? La de los decretos supremos, la de los denominados decretos de urgencia y la de los denominados decretos legislativos. En el escenario en el que actualmente nos encontramos, stricto sensu, no estamos ante un decreto de urgencia, porque el decreto de urgencia, según nuestra Constitución, es una modalidad especial de normas que están asociadas, ¿no es cierto?, a materia económica o financiera. En rigor estamos hablando de un decreto supremo. Es más, esa es la nomenclatura que utiliza el Ah, 044-2020. Lo que sucede bu- es de que el ámbito material del decreto supremo 044 abarca cualquier tipo de contenido y por eso es de que ahí se ha regulado la temática de los estados excepcionales. doctor, ¿Qué criterios de control, qué disculpe criterios que, de control establecer? disculpe que lo interrumpa. Es decir, a lo que me refiero es que ante una situación excepcional, me queda claro que, digamos, el decreto supremo es el decreto que ha declarado el estado de emergencia. Me refiero un poco más a las consecuencias. Como producto de ello implica paralización, la cuarentena, que es una de las consecuencias del estado de emergencia, digamos, implica paralización laboral, digamos, una serie de situaciones críticas en la economía que hace justamente que se emitan decretos de urgencia para cubrir aquellas inconveniencias que se crean a partir de la situación excepcional. Entonces, digamos, la pregunta un poquito estaba dirigida a ver si de pronto esos decretos de urgencia pasan por un control necesariamente político, porque incluso lo que dice el artículo 91 del reglamento del Congreso es que los decretos de urgencia son emitidos al presidente, son emitidos y luego son remitidos al presidente del Congreso, quien lo deriva a la Comisión de Constitución y que tiene un plazo de 15 días. Pero mi preocupación es que el Congreso no está haciendo control político y tampoco veo ninguna minoría parlamentaria, por ejemplo, que plantee acciones de inconstitucionalidad ante para que se haga control jurídico de ningún decreto de urgencia. Están más enfocados ellos, por ejemplo, ahora en la reforma electoral. Pues la pregunta es básicamente si ese control político de los decretos de urgencia en materia económica y financiera más no tributaria deben efectuarse ahora, es un momento propicio para saber en qué está fallando, digamos, el contenido normativo de los decretos de urgencia como excepción legislativa del presidente, o es que el momento implica el control político posterior. Una vez que pase esta situación, mejor lo controlamos después para saber si el Poder Ejecutivo se equivocó o no. Bueno, hay posturas y posturas en relación con el momento o el periodo en el cual efectuamos el control, ¿no? Ahí para todos los gustos. Yo me remontaría un poquito más atrás. En el año 1992, durante los primeros meses, yo recuerdo mucho, estando vigente la Carta de 1979, de que el Congreso de la época emitió una famosa norma, una ley de control de los actos normativos del presidente de la República. Norma que, dicho sea de paso, a la postre, según afirman algunos, fue uno de los justificativos, no justificativos, sino uno de los pretextos que se utilizó para justamente romper el orden constitucional en aquellos días. Es curioso ratificar un dato sobre el que muy poco yo he escuchado opiniones, ¿no? Salvo la de algunas autoridades, ¿no? En materia constitucional. Esa norma nunca fue formalmente derogada, por si acaso. Nunca fue formalmente derogada, ¿no? Se refería ciertamente a la Carta de 1979, ¿no? Algunos podrían decir, al entrar en vigor la Carta de 1993, implícitamente esta norma, ¿no?, quedó sin efecto.
Pero bueno, ahí caben dos tipos de interpretación. Una primera en la cual efectivamente dicen, bueno, ya estando vigente otra carta fundamental, entonces ya no tiene ningún sentido de que esta norma subsista, ¿no? Porque actualmente ya no tenemos un parlamento, por ejemplo, bicameral, sino unicameral. Y actualmente tenemos un reglamento del Congreso que, por ejemplo, contempla el control político efectivamente cuando se trata de decretos legislativos, cuando se trata de decretos de urgencia, ¿correcto? Cuando se trata de decretos supremos. Pero hay que recordar que esa vieja norma a la que me acabo de referir contemplaba un cuarto supuesto, que es el que justamente nos interesa, que es el relativo a los decretos relativos a los estados de excepción. Correcto. Y eso no ha sido regulado, ni siquiera por el actual reglamento del Congreso de la República. Entonces, si evidentemente hacemos esta constatación, la gran pregunta es, para estos efectos de hacer una suerte de control sobre lo que, estoy hablando del control político, sobre lo que representa concretamente esta declaratoria del estado de emergencia sanitaria, ¿cabría invocar ese tipo de norma que jamás fue derogada? Bueno, hay quienes piensan que sí, ¿no? Habría que en todo caso estudiarlo con Eso bastante sería un tema muy cuidado. interesante, doctor. Lo que usted menciona es Sí, muy sin interesante lugar a porque, dudas lo es, ¿no? Y ese es el control político, ojo, porque el control jurídico es otra cosa. El control claro, jurídico es el que se va a efectuar a través de los procesos constitucionales y que obviamente va a permitir corroborar si las medidas que se están adoptando dentro del propio estado de excepción, cualquiera que esté, de las modalidades que esté adopte, no es cierto, se están dando de una manera razonable, de una manera proporcional. ahora, Pero el doctor, tema sí, creo yo que merecería una aclaración, un estudio. Y en todo caso, si a las finales decimos, no, quedó totalmente derogado, sin efecto, esa vieja norma, correcto, entonces creo que lo aconsejable sería, ¿no? O regular esto de manera autónoma a través de una ley especial, ¿no? Sacando esto del ámbito estricto del reglamento del Congreso, o en todo caso ampliar la propia reglamentación del Congreso, pero incorporando también el control político, pero de los estados de excepción concretamente, ¿no? el tema que usted menciona, doctor, sobre la vigencia de aquella ley que fue firmada por el doctor Felipe Osterling, recuerdo, Así. eh, trae a cuestionarnos también un tema muy importante, porque, por ejemplo, el tema de la pensión de los jubilados, ¿no? Está regulado, entiendo, por un decreto ley del gobierno de Velasco. Claro. Tendríamos entonces que cuestionar gran parte de las normas emitidas previas a la Constitución del 93. Es un tema interesantísimo, creo que en el Perú se ha reflexionado poco al respecto, ¿no? Claro, a nivel jurídico tenemos ciertos parámetros en cuanto al control que pudiese efectuarse. Por ejemplo, cuestionar por inconstitucional una norma que emitió un gobierno de facto y a estas alturas sería insostenible porque hay un periodo para poder demandar las normas que son inconstitucionales, ¿no? Sea por razones formales o por razones sustantivas. A lo más podríamos ejercer el control difuso que no tiene ningún tipo de limitación desde la perspectiva de su alegación. Pero de pronto, tal vez lo más dable sería, ¿no es cierto?, qué sé yo, pues someter esto previamente a un análisis de tipo político parlamentario con la finalidad de ver qué cosa es lo que definitivamente debe mantenerse por ser útil, ¿no? O qué cosa es lo que ya debe dejarse sin efecto justamente por ese origen, vamos a decirlo así, espuro que en algún momento tuvo, o de repente por el propio contenido desactualizado que puedan suponer ciertas normas, ¿no? O simplemente la derogación o la creación de otra ley, sería Así es, quizás, ¿no? así es. La salida más sencilla de afrontar el tema. Es cierto. Eh, Correcto, doctor. En todo caso, entendemos que en el mundo de la academia va a afrontar una situación pues post cuarentena que parece que ya está cerca, entiendo del último mensaje que ha dado el presidente Vizcarra, ¿no? Esto modifica en algo, ya está afectando la educación, hay clases a distancia, hay clases virtuales, pero en el mundo del derecho constitucional en lo particular, en algo va a modificar esta nueva etapa de la vida profesional, de la vida académica, eh, en el quehacer de la práctica del ejercicio profesional en materia constitucional, porque hay otras ramas del derecho, por ejemplo, como el derecho penal, que ya están más adaptados a las audiencias virtuales, etcétera, ¿no? ¿Alguna acotación que usted tenga al respecto? Bueno, yo creo que sí, el solo hecho de que estemos comunicándonos por esta vía ya nos avisa de que las prácticas, los usos van a tener que habituarse ahora a otro tipo de modalidades, ¿no?
Yo creo de que el mundo, ¿no es cierto?, post pandemia va a ser un mundo de alguna manera distinto y que va a exigir un enfoque jurídico también diferenciado. Y vamos a tener que de alguna manera pensar en replantear algunas ideas, ¿no? Justamente para hacer correctivos en aquello que en su momento no fue suficientemente previsto. El tema concreto que hemos analizado fundamentalmente esta tarde y que tiene que ver con los estados de excepción así lo evidencia, pero no creo que sea el único. El tema de la educación va a ser esencial, ¿no? Hace algún tiempo atrás, ¿no? Se ninguneaba las clases virtuales y se decía que no servían para nada. Bueno, ahora son nuestra principal herramienta. Entonces, a las finales, ¿en qué quedamos? O son importantes o no son importantes. Parece que la época en que decíamos, no, esto no vale para nada, prácticamente ahora la realidad le da de bofetadas y en la práctica se está viendo de que esta es la herramienta principal que nos permite justamente afrontar nuevas situaciones, ¿no? Frente a justamente hipótesis que en su momento no fueron debidamente previstas. Pero yo creo que uno de los temas donde va a recaer un proceso de grandes reformas es definitivamente en el tema educativo, ¿no? Y ahí es donde hay que meter y dragar muchísimo, ¿no? O sea, verificar qué cosa es lo que podemos ahorita, ¿no?, utilizar de mejor manera y por supuesto hacer los cambios o los correctivos que la situación requiera. Doctor, yo quiero hacerle una última, más que una pregunta, una última reflexión. El público que escucho, que ve esta entrevista, es mayoritariamente estudiantes de Derecho, de diversas facultades, pero mayoritariamente estudiantes, algunos interesados, algunos profesores también, pero principalmente estudiantes. Me gustaría que una persona, un profesional, especialista en Derecho Constitucional como usted, aquellas personas interesadas en Derecho Constitucional puedan recibir un mensaje, digamos, alentador respecto a esta especialidad, que estén pensando, pues, ¿no? Seguir esta vía, esta especialidad, eh, para orientarse, para reflexionar respecto a esta materia. Bueno, esa es una invitación, una reflexión que a mí me motivaría hasta ampliarme de una manera más allá de lo que habíamos previsto, pero lo primero que a mí se me antojaría decir es lo siguiente, que quien quiera abocarse al conocimiento de una disciplina jurídica, en particular en este caso la disciplina constitucional, lo primero que tiene que hacer es eh, hacer un esfuerzo, ¿no?, un compromiso, no voy a decirlo así exactamente con esas palabras, pero de alguna manera hay que simbolizar lo sagrado en relación con el tipo de perspectivas que maneja desde el punto de vista de los objetivos que persigue. Si uno tiene una clara identificación con los valores constitucionales, está claro que lo suyo es el mundo constitucional. Pero eso no solamente exige pues la simpatía con la disciplina, sino también digamos, el reto de abocarse, ¿no es cierto?, con mucha responsabilidad al estudio de una materia. El derecho constitucional, por si acaso, no lo hemos inventado ahorita. Es una disciplina que ya viene desde antaño, desde hace mucho tiempo. Ya tiene más de 200 años de consolidada y por consiguiente exige pues la revisión de las ideas que en su momento fueron esbozadas para verificar qué tanto de útiles son a la fecha, ¿no? Qué tanto de necesarios son algunos cambios respecto a esas ideas, pero esa es la mejor manera de poder adentrarnos en el mundo constitucional, porque yo a veces me sorprendo cuando encuentro personas que dicen de que recién se enseña bien el derecho constitucional cuando uno lee los últimos textos de los últimos autores. Eso no es así. Claro. Nadie aprende bien el derecho constitucional si previamente no lee los clásicos. Sabe, doctor, Nadie que se alimenta de una disciplina jurídica si previamente no tiene una visión clara de lo que pensaron aquellos que construyeron la disciplina. Entonces, mi mejor recomendación sería esa. ¿Quieres meterte en el campo constitucional? Hazlo, correcto. Se te va a apoyar con todas las motivaciones del caso, pero eso sí, pues tienes que también comprometerte no solamente con la lógica de aprender bien lo que la disciplina representa, sino sobre todo con leer a quienes construyeron esa disciplina. No de otro modo es que podemos entender las razones que justificaron su creación y apuntalaron su importancia. bueno, justamente uno de los puntos que acaba de tocar sobre verificar constantemente la utilidad de los conceptos plasmados en la Constitución, ya a posteriori me gustaría poder intercambiar estas ideas, este tema en particular con usted en una siguiente oportunidad, pero un tema puntual que lo dejo ahí abierto, por ejemplo, algo muy particular que está, bueno, un tema, digamos, que no es un fenómeno nuevo, pero sí sus alcances, como diría el doctor Gerardo Otto Cruz.
es lo siguiente. Por ejemplo, el tema de la constitución, del constitucionalismo multicultural. Acepta, por ejemplo, la existencia de minorías que reclaman su incorporación, la reivindicación de sus derechos, etcétera. Pero existen casos, por ejemplo, claro, un derecho constitucional de raíz originariamente, casi en su totalidad, de raíz liberal, al ser tolerante, al ser democrático, podría tolerar aquellas minorías que van en contra justamente de ese régimen. Un ejemplo que le pongo, por ejemplo, sería eh, aquella reflexión que hace el profesor Carlos Ruiz Miguel de la Universidad de Santiago de Compostela y dice, el caso del Islam, por ejemplo, ¿no? Que consagran a la Sharia, al Corán y a los dichos hechos de Mahoma y no aceptan norma suprema diferente, incluso están en contra de cualquier norma, incluso una norma constitucional que vaya en contra, que sea diferente a su norma religiosa. Pues, Bueno, regímenes yo democráticos. creo que hay que buscar siempre la compatibilización, la armonización de lo que significa una perspectiva general compartida por un grueso sector o por una mayoría, ¿no? Con lo que representan, pues, las perspectivas particulares. No creo en la subordinación absoluta de una por sobre otra, pero el reto consiste en buscar ese término medio, Eso es lo porque tampoco se trata de crear un Estado dentro de otro Estado, ni tampoco se trata de asimilar como algunos lo pretenden. Esa no es la lógica, o de dominar, ¿no? O de colonizar, no, no, no. Se trata de buscar una armonización, un justo medio entre lo que representa una perspectiva mayoritaria frente a lo que representan perspectivas minoritarias. Yo creo que en la búsqueda de ese camino intermedio está el gran reto, y es hacia el mismo, hacia donde deberíamos abocarnos, tanto desde la perspectiva de los estudios como, por supuesto, desde los propios retos que ofrece la casuística y la jurisprudencia. doctor. Yo quiero agradecerle sobremanera la oportunidad que nos ha dado de poder escucharlo, poder aprender y espero que en una siguiente oportunidad podamos mantener contacto para futuras entrevistas y temas relevantes, ¿no? A tratar y que sean materia, objeto de reflexión. Como no, Miguel, más bien te agradezco la generosa entrevista y por supuesto quedo a tus órdenes para cualquier otra oportunidad en que podamos intercambiar puntos de vista. Correcto, doctor. Gracias. Muchas gracias. Todavía no se vaya, vamos a dejar de grabar para hacerle unas preguntas. Gracias.